Ya, entonces voy a compartir la plataforma y veamos cómo estamos en las actividades. El día lunes empiezo ya a calificarles las tareas ya que me han enviado. Y vamos con la de primero, a ver. Primero VGO Historia. Acá estamos estadística. Ya, las tareas van a estar aquí en esta sección, ¿no es cierto? En la que es de evaluación o en la de construcción. Ahí va a estar, ¿no es cierto? Entonces, está enviada una tarea de la unidad 1, se refiere a, dice, escribir 20 preguntas con sus respuestas sobre los temas tratados en la unidad 2. ¿Sí? Las preguntas deben ser de verdadero y falso, una con líneas, complete los espacios vacíos o de selección múltiple, ¿no? Pues puede hacer 5 de cada uno. Ahí están 20. Ah, ya. Listo. O también Ya. puede ser, a ver, vamos con la parte del glosario, que también está como glosario y por. Ya, eso está al inicio, porque el glosario y el foro está al inicio. Está acá en esta sección. Miren, donde que dice sección de comunicación. Siempre van en la sección de comunicación, va a aparecer estas dos, foro y glosario. Entonces, el foro dice, escriba su comentario o opinión, lo que piensa sobre la periodización de la historia. ¿Sí? Ya. Y el glosario le he pedido que busque 2 palabras, ¿sí? Relacionadas con la materia de historia, específicamente que esté sobre lo que es la unidad 1. Palabras nuevas específicamente, de pronto que usted no sepa el significado de algo, ¿sí? Busca en el internet, ve el significado y lo pega, ¿no? Para el glosario es facilito, solamente le da clic acá. En este que dice add entry, en este de aquí, ¿Ya? usted puede ingresar su Ya listo. nueva, sí, por decir, qué sé yo, historia. Y aquí va a poner la definición, entonces va a buscar la definición. Puede buscar en el internet, así como lo estoy haciendo. Esperemos que se cargue un ratito. Y ya, historia, pongamos definición, acá está bueno. Entonces yo puedo coger este. Diego, ¿cómo está? Sí, la he copiado y la voy a poner aquí. Sí, pego. Le puedo agregar una imagen también, que sí sería bueno. Voy a poner acá. No, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Imagen. Ya, aquí tengo imágenes, ¿sí? Entonces podría tomar en consideración estas u otras que se me pueden aparecer, ¿no? Ya Sí. listo. Muchas gracias. Escojo una, la pego y para cerrar la parte del glosario tiene que ir en la parte final donde que dice guardar cambios, ¿sí? Guardo cambios y ya está. Nada más. ¿De acuerdo? Sí, listo. Muchas gracias. ¿Qué tal, Diego? Estábamos ahorita revisando con Carla hasta que ingresen sobre las tareas de historia. Entonces les decía que no he cargado muchas tareas en este paralelo porque quería que se vayan cogiendo más práctica con el uso del Moodle, ¿no? De la plataforma Moodle. Entonces están 3 tareas. Está enviado un foro que es poner su comentario o opinión sobre la periodización de la historia, la importancia de esta. La otra es hacer un glosario. Va a subir 2 términos nuevos de palabras nuevas que encuentre en la unidad 1 y las pone ahí. Le acabo de explicar cómo es el proceso. Y la tercera es una evaluación que dice en la sección de evaluación, realizar un taller de 20 preguntas con sus respuestas de manera de base estructurada, ¿no? Está de verdadero y falso, de completación, de selección múltiple, de una con líneas. Puede hacer 5 de cada una de este tipo y ya están las 20. La próxima semana les tomaré cinco preguntas de estas que ustedes han subido y yo voy a seleccionar y les voy a tomar como evaluación.
Me parece que en los grupos de WhatsApp están enviando eso, ¿no? Que hay que tomarles una evaluación de final de unidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, Gracias, lice. Diego? No, No, lice. no, Bien, entonces, chicos, vamos a continuar nuestro tema y la semana anterior deben haber visto sobre Mesopotamia, sus grandes aportes científicos de lo que corresponde a esto, cuál era, dónde está ubicado y todas esas cosas, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de China. China, ¿qué representa China? ¿Cuáles han sido los aportes que nos ha hecho a la humanidad? Y tomando en consideración que hoy en día representa una potencia mundial, una potencia no solamente el aspecto por la gran cantidad de personas que tiene, sino por el hecho de la tecnología, por el desarrollo de su país, por la forma de su sociedad, por el hecho de su poder hegemónico dentro de lo que es el continente asiático y también se podría hacer dentro del ámbito mundial. Hay que tomar en consideración también la incidencia de su poder político y el bloque económico con el que está juntado, que lo hace como una civilización de hace muchos años, ¿sí? Hay que tomar en consideración que esta civilización china, a la par, con lo que ya aparecía Mesopotamia en la parte de Europa y el oriente, del Asia del Oriente, ¿sí? En la parte del continente al más extremo, ahí ya estaba la parte de la civilización china a través de sus grandes dinastías. Entonces, hablar de la dinastía china es de hablar de miles de cientos de años. Entonces, hay una gran cantidad y una rica historia que se puede contar de eso. Entonces, vamos a ver qué nos dice este video referente sobre lo que es la civilización china, sobre sus aportes específicamente, ¿no? Entonces, tenemos acá esto. Vayamos tomando apuntes de esto. Vamos a trabajar el tema de China y quiero proponerte hoy un proyecto que es de portafolio. Observa esta cubierta que yo hice con un bolsillito. Allí colocamos la información que hayamos recopilado, la colocamos allí adentro y tenemos nuestra información. Te sirve para repartirla, ir hablando de cada sección del tema, pero ya la gente tiene en sus manos el material o lo puedes exhibir en una mesa, en un escritorio, para que la gente observe tu trabajo. El tema que tienes allí de China tiene los caracteres de China. Observa lo que utilizamos el alfabeto chino. De él vamos a hablar más adelante. Empecemos por decir que China se ubica, observa, actualmente el mapa de China, es todo ese verdecito, es bastante grande, se ubica a lo largo del Océano Pacífico por el oriente, la península Indochina, la península de la India. Veamos a China antigua. China antigua se ubicaba a lo largo del río Guangzhou, que es río amarillo, que el fondo tiene como residuos marroncitos y se le ve el agua como amarillenta, y el río Yangtze-Kiang, que el fondo es como más oscuro. La civilización surge entre el 5000 y 6000 antes de Cristo. Antes de irnos de esta página, quiero que se tome en consideración esto, ¿no? Esta es la ubicación geográfica actual, ¿sí? Y esta fue de la antigüedad, cómo estuvo formada. Entonces, si ustedes se fijan, esta partecita, este territorio, es el que ya no tiene ahorita. ¿Sí lo ven? Esta parte de acá, ¿no? Esto de aquí es lo que ya no tiene ahorita China. Y considerar que China está cruzado por dos ríos, el Guangzhou y el Yangtze-Kiang. ¿Qué significa estos ríos? El Guangzhou es un río amarillo. Río amarillo se lo dice porque tiene los sedimentos en la parte de color amarillenta o medios cafés. A eso se refiere. Pero no por esto quiere decir que de pronto sea agua servida. Nosotros acá en Latinoamérica vemos agüita amarilla, agua medio de colorcito café, ya es agua servida. No, acá no, es la consistencia de los minerales que tienen la parte del lecho del río que lo hace tener esa tonalidad amarilla. Y la otra, la Yangtze. Aquí hay una particularidad que quiero que vea Carla. Se nos fue nuestro compañero. China actualmente, si ve mi cursor, se cruza toda esta parte de aquí. ¿Sí? Yo como que cruzar una línea. ¿Sí lo ve? Esta línea. sí. Este lado de acá es la población Y mayoritaria. el río Yangtze-Kiang. Casi el 95%, ¿sí? Vive de este lado. De toda la población, que estamos hablando de más de 1.400 millones de habitantes, ¿sí? Vive a este lado. Y el 5% vive aquí en la zona rural, ¿sí?
En la zona rural, hablando del 5%, pareciera poquito, pero el 5% representan 100 millones de personas. Quiere decir, 5 veces nuestra población, más o menos, a pesar de que no llegamos ni a los 20. Entonces, esas 5 veces nuestra población está en la zona rural, que corresponde de esta línea hacia el lado de acá. Ahora, ¿qué es lo interesante de este país? Toda esta zona rural, no todo es cultivable, ¿sí? Porque esta zona donde que voy a pasar el cursor, esta zona de aquí, está el Himalaya, está la cordillera del Himalaya, ¿sí? Donde que está el Monte Everest y está una serie de sistema montañoso muy parecido a la cordillera de los Andes, pero este es mucho más alto, ¿sí? Y se debe que aquí, toda esta zona de acá, como es muy alta la zona montañosa, no pega directamente al sol, una. Entonces, sabremos que para los cultivos necesitamos de agua y sol, ¿cierto? Entonces, esta zona no es cultivable. Ese es el primer punto. Segundo punto, toda esta parte de aquí, donde que no está cultivable, representa una zona de reserva de agua, agua congelada, ¿sí? Porque toda esta zona es de mucho frío, de mucho hielo, ¿sí? Siempre pasa congelada todo el año. Entonces, la reserva de agua dulce que tiene China en esta zona, ¿sí? Es muy amplia, sí, es muchísima. Entonces, tranquilamente podría dotar al mundo, en caso se acabara el agua dulce en el mundo, ¿sí? De aquí, estas serían las reservas naturales que tenemos del planeta. Entonces, China, ¿sí? Es un país así, bastante, ¿qué les diría esto? Concentrado de un lado, ¿sí? Y de otro lado que tiene grandes reservas hídricas, y del otro lado, ¿sí? En la zona del cultivo, ¿sí? Donde que casi 100 millones de personas disfrutan y viven de lo que es el campo específico, ¿no? Entonces, esta cultura china, o esta civilización china, aparece entre 5.000 y 6.000 años de antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? Antes de los mesopotamios, antes de los sumerios. Los sumerios aparecieron 4.500 años de Cristo, ¿sí? Los mesopotámicos están entre 3.500 sí, a 3.000 años antes de Cristo. La cultura egipcia apareció 3.000 años antes de Cristo. Entonces estamos hablando de una civilización, quizás una de las primeras que se formó en el planeta, ¿sí? Después de que el hombre empezó a tener una vida errante, como Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces tenemos una gran cantidad de población sentada aquí. Esta civilización se desarrolló, por no decir, una de las primeras. ¿Sí? Pues, el fondo es como más oscuro. La civilización surge entre el 5.000 y 6.000 antes de Cristo, 6.000 años antes de Cristo. Vamos a hablar de la política, cosa que es a veces que los chicos y en general todo el mundo a veces no quisiera hablar de ello. La política, al igual que en la casa, hay una política. No gastar mucha agua, no gastar mucha luz, no llegar tarde, los recursos que te di son para toda la semana. Lo mismo ocurre en un territorio, en un país. En la civilización china el que mandaba, en la casa manda papi y mami. En la civilización china manda una persona que se llama el emperador. No le habían dado ese nombre antes, sino mucho después le dieron el título de emperador. Antes era como el gobernante, el rey. Él es el hijo del cielo. Según los chinos, el emperador, observa aquí uno con su traje, cómo pudo haber sido. El de la imagen de arriba es el emperador amarillo, en honor al río Huanghe. Se llamaba Qin Shi Huang. Como él es el hijo del cielo, él decide, hace lo que él cree que es conveniente. Si le va mal al imperio porque hay sequías, hay desbordamientos, hay eclipses, hay terremotos, es culpa del emperador. Así que podía llegar a desaparecer, a acabar con el emperador o destituirlo en caso de esas desgracias de la naturaleza, o si era que actuaba mal, había que destituirlo. El pueblo se organizaba junto con otros y hacían pequeñas guerras que quitaban al emperador. El emperador pertenecía a una dinastía o familia. Apenas si le iba bien, pues toda la familia. Si no había sucesores, seguían otros. Pero por lo general a veces lo destituían y colocaban a otra familia. Al emperador le ayudaba la aristocracia. Aristos significan los mejores y eran los de su familia y la de la señora, de la emperatriz. Le ayudaban a nivel de los municipios, de pueblos,
de comarcas, etcétera, le ayudaban los jueces, gobernadores, policías, supervisores y recaudadores de impuestos. El nombre de ellos eran los mandarines, tenían un título, porque había que presentar un examen para ver si era apto de ocupar uno de estos puestos. Las dinastías más famosas fueron... Antes de irnos a esto, ¿no? De pasar la página. La organización política de esta civilización que ha durado miles de años, por eso se le dice civilización milenaria, porque ha durado miles de años, ¿sí? Representa que estaba gobernada por un emperador. El emperador, la figura de una persona, sí, un hombre específicamente. No ha habido emperatrices, sino emperadores, varones. ¿Qué significa en el lenguaje de ellos? Hijo del cielo. Entonces, casi en todas las civilizaciones, el emperador, el rey, siempre han estado asociados a la divinidad de Dios, ¿sí? Como que fueran hijos, o los representantes de ellos aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, ¿qué representaba esto? El mandato, o la gobernación, o el tener bajo el imperio, o dominio, imperio significa dominio, el hecho de tener esta obligación de gobernar. ¿Qué significaba esto? Las situaciones de gobernanza de una comunidad, en este caso de la civilización china, se basaba en seguir las costumbres, en obediencia específicamente, en obediencia absoluta. Quiere decir que todo le hacían caso a lo que decía el emperador chino. Pero aquí viene la contraparte, ¿sí? El emperador chino tenía que ser una persona muy inteligente porque estaba sujeto al posible cambio. ¿Cuál era el cambio? De que todas las cosas negativas que le pase a la comunidad o la civilización china, él era el culpable. Entonces había cómo destituirlo, botarlo del poder. Entonces, si es que un emperador era muy bueno, ¿sí? Él moría, seguía a su gente, seguía a su familia, seguía a sus hijos en la línea de eso. Entonces, al hecho de gobernar una familia se le conoce con el nombre de dinastía, ¿sí? Entonces, dentro de la historia, la rica historia de los chinos, ¿sí? Hay una gran cantidad de dinastías que gobernaron cientos de años. ¿Qué quiere decir? Que la misma familia iba gobernando esa zona. Y cuando alguien, ¿sí? No lo hacía bien, era destituido. ¿Quién lo destituía? La gente de la población, de su comunidad. Ahora, hay que tomar en consideración que la familia real, que correspondía a todo lo que es los allegados al emperador, tomaban, ¿sí? Secuencia de personas que tenían ellos bajo su mando. Y a esto se le conocía como aristocracia a la corte imperial, ¿sí? Nosotros en la Edad Media tenemos los reyes y tenemos la corte, ¿sí? La corte representaba la nobleza, ¿sí? Entonces, acá no le conocíamos como nobleza, sino le conocíamos como aristocracia. Esta eran los dueños de las tierras, los militares, los que tenían, sí, en la cadena de mando, que estaban al servicio del emperador. Y hay que tomar en consideración que después de esta segunda línea había una tercera, que estaban los jueces, los gobernadores, las policías, los supervisores, los recaudadores de impuestos, esos que estaban, sí, como decir la gente del ministerio, hablando de aquí, presidente ordena, y ahí tenemos la parte de la policía, los militares, ¿sí? En segundo plano, y en tercer nivel, la gente de los ministerios, ¿ok? Entonces, ¿cómo se les conocía a esta gente de los ministerios? Janecita, ¿cómo está? Sí, perdón, no quería interrumpirle, licenciado Eras. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por favor, no sé si es que hubo un error, compañero, en primero de bachillerato, porque usted compartió un enlace, pero por ese enlace no nos deja entrar porque sale que usted está en otra reunión. Me entré por Educay y el enlace de Educay, con ese entré directo ahorita a su clase, pero el que está compartido ahorita en primero de bachillerato, me parece que corresponde a la clase de la básica, ese enlace. De verdad, oh, perdón. Sí, porque incluso ahí dice tema clase de estudios sociales básica superior. Entonces está enviado a primero y abajo está un mensaje de un estudiante que dice, me sale esto, por favor, y al rato que yo quise ingresar por ese enlace, no me deja ingresar porque me dice que ya está usted en otra reunión. Y ahí me metí a Educay y ahí entré con el enlace que está en Educay, pero el del WhatsApp está mal. Ya, sabe que estoy teniendo problemas, se me están cruzando porque en la básica superior, a momentos se me congelaba mi internet o me salía y otra vez me volvía a entrar. Entonces tengo inconvenientes de internet de Janetcita. Puede ser que a lo Sí, mejor al no, rato de copiar el enlace.
No, Trato de parece que es copiar el el enlace. Zoom también. Ajá, sí, por Ah, favor, no sea malito. ya Sí voy a puede corregir compartir eso. eso ahorita, elimine el que está anterior y compártales ahorita, ya porque veo que solo están 3 estudiantes y estaban en otra hora 5 o 6 me parecía. Ya voy a ver en la captura, ya. Sí, No sea malito, por resérquesenos favor, Liz. Ya, hago una ahorita. capturita de pantalla, ya. Una A ver, sonrisita, regáleme, porfis. a ver. Diego, Gracias. ¿estás ya? Rodrigo está con la cámara apagada. Sí, Rodrigo. Ya, listo. Espérese, Ya, copio nada entonces, más. ya le rectifico, Janet. Porfa. A eso nada Ahorita. más, compañero. Muchas gracias, chicos. Nos vemos despuesito. Gracias. Ah, ok. Copiar imitación, ya está. De verdad que ha estado en el enlace del curso anterior. ¿Ya? Sí. Ya hice. Bien, entonces continuemos por favor con el video que le estábamos explicando de la parte de historia, ¿no? Bien, entonces estábamos en el tercer nivel de lo que corresponde a esta clase social y a ellos se les conoce con el nombre de mandarines, ¿sí? Mandarines, ¿sí? Jueces, gobernantes, policías, supervisores, recaudadores de impuestos, estos eran los mandarines específicamente, ¿ok? Quizás ahí viene el nombre del idioma de ellos, ¿no? Los chinos, el mandarín, que obviamente más adelante se va a tomar en consideración que el mandarín es un idioma o un lenguaje que lo hablan cierta población y hay otro tipo de mandarín, que después ya se unifica, ¿no? Bien, sigamos. Xian, Shan, Zhou, Qin y Han. Y hubo muchas más, pero estas sobresalen. A nivel económico, veamos a qué se dedicaba el pueblo chino en la época antigua. Cultivaban arroz, a la agricultura, la minería y la ganadería. De la agricultura alimentaban a toda su población. Cultivaban arroz, trigo, cebada, caña de azúcar, té. Pero también explotaban minerales. Explotaban el cobre, el oro, el hierro y el plomo. Esa era la actividad a nivel. Ya. Tomen en consideración que siendo una de las primeras civilizaciones en el planeta, ¿sí? El cultivo del arroz ha sido uno de los productos trascendentales para él. ¿Sí? Hay en otras latitudes, en otras civilizaciones, donde que el maíz ha sido la preponderancia. Otro de los productos que ellos comían o era para su alimentación, el trigo y la cebada. ¿Sí? Hay que tomar en consideración que la población china quizás son donde que tiene una gran cantidad de adultos mayores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que hay muchos viejitos ahí dentro de esa población y donde que les veneran y les respetan. Ahí en esta civilización, el respeto a los adultos, a los ancianos, es muy notorio. ¿Sí? Tienen el sentido de que la sabiduría se adquiere a través de los años. ¿Ok? También la caña de azúcar y el té. ¿Sí? Quien no ha conocido o ha escuchado la parte del ritual del té chino. Y hay que tomar en consideración que también ya explotaron lo que corresponde a minerales, ¿sí? Entonces tenían minerías o minas de cobre, de oro, de hierro y de plomo, que les servía muchísimo para los utensilios y las cosas que utilizaban dentro de sus implementos de trabajo o de la casa. Casa me refería al hogar, ¿no? De producción de la tierra y de las minas, pero también se dedicaron a exportar. ¿Qué exportaban? Exportaban las especias y las sedas. ¿Cómo se hacía este intercambio? Ya aparecía la moneda, observa imágenes de la moneda. Inicialmente fueron de cobre, hierro, plomo, oro, plata, con pesos y marcas diferentes. Después, mucho más después, apareció el papel moneda, entre el 960 a 1227. Observa el clavo, la canela. Aquí tengo, yo creo que en tu casa debes tener de esto, que si no tienes, pues eso ya se vende hoy, es como común y corriente, pero hasta allá había que ir a China para traer este tipo de especias. Observa el anís,
el anís, una estrellita, huele muy a rico. Al fondo tenemos la pimienta molida, observa las pepitas, pero ya viene molida. Todo esto era molido también que se vendía. El clavo, obsérvalos acá, y la canela. Esto ya hoy lo tenemos como dicen, a la vuelta de la esquina. En aquella época había que ir hasta China a llevarlo. Observa el clavo, la canela. Ya, algo que se debe tomar en consideración, chicos. Cuando Europa estaba en su apogeo de los reinados, todas estas especies eran muy atesoradas. Sí, significaba un nivel de jerarquía. Entonces, de pronto servirse un té, utilizar la canela, el clavo de olor o las especias, era algo que solo los ricos, los nobles, el rey se podía dar ese gusto. Sí, la gente común y corriente no. Entonces, esto daba jerarquía, daba clase en ese entonces, ¿no? Y dentro de lo que corresponde a las monedas, se ha acuñado ya monedas específicamente estas, ¿sí? Ya en el Imperio Romano se utilizó la moneda. Recordarán ese pasaje bíblico de Jesús, ¿no? Dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Entonces, al César que tenía su moneda, su figura acuñada en su parte metálica, ¿sí? Y aquí los chinos ya utilizaban este tipo de monedas. Esta es las que se utilizaba al principio. Y el papel como tal, como dinero, como moneda específicamente, hoy utilizamos, todos los países utilizan papel moneda, pero China ya en la dinastía Song, que estamos hablando de los años 960, 1127, ¿sí? Donde que ellos ya, estamos hablando cerca del siglo X y el XI, siglo X, siglo XI, donde que ya se utilizaba el papel, ya no moneda, sino papel. Entonces, miren los avances que tenía esta civilización, poco adelantada para nuestra época. En la Edad Media todavía se manejaba monedas. Edad Media quiere decir que estamos hablando hasta el siglo XV, antes del descubrimiento de América. Sí, Europa todavía comerciaba por monedas, cuando ya en China se manejaba el papel casi 5 siglos antes, ¿no? Hay que ir hasta China a llevarlo. Observa el clavo, la canela, la pimienta en pepita, luego se muele el anís. Eso es para las bebidas, para darle sabor, para mantener los alimentos un poco más, que no se dañen tan rápido. Aquí está la clase social. ¿Cómo estaba compuesta la organización social de la antigua China, ¿no? Entonces vamos a ir ahí unas fotografías. Quiero que se fijen en la vestimenta más o menos, cómo eran estos, ¿no? Pero bueno, ¿tú has oído de la organización social en qué sentido? ¿Tú eres de la clase alta, de la clase baja, de la clase media, pobre, medio pobre o no pobre? Eso ocurre también en China. Había alguien que mandaba, que era importantísimo, el emperador, luego la familia del emperador o la aristocracia, aristos los mejores, los funcionarios que yo te decía que había que presentar exámenes, vienen luego los que producen, que es el campesino, luego los artesanos, vienen no es que sean mejores los esclavos que los comerciantes. Lo que pasa es que para la sociedad china de esa época, el esclavo era aquel que caía en condición de esclavo por alguna desgracia, como tener deudas con el gobierno. Entonces él, pues en lugar sin saber qué hacer, él mismo se vendía, papi o mami se vendía, o vendían al hijo. En el caso de los comerciantes, ¿por qué quedaron en esta? Decían que eran la última clase. Esta era una última clase en el sentido en que los llamaban como parásitos, o digamos algo así como que estos no hacían nada, pero sí se enriquecían, por los campesinos y los artesanos, que estos sí producían, y estos productos los vendía, pero él no hacía nada, solo se enriquecía con estos productos de los campesinos y los artesanos. Antes de esto, bueno, hoy en día decir al comerciante parásito, bueno, viene a ser con la misma situación, ¿no? Porque al fin y al cabo la relación de producción que él hace es ninguna, ¿sí? Solamente lleva los productos que produce en el campo a las ciudades, ¿sí? O los productos que hacen los artesanos y los llevan a la ciudad, específicamente al cliente final, ¿sí? Entonces, en la clase de la civilización china, los comerciantes eran la última, sí, lo último. Entonces, de pronto, ser ese intermediario, el llevar y poner de un sitio a otro, no era un sentido de jerarquía o de ser algo. Tenían dinero, sí, pero
dentro de lo que es la clase social, eran repudiados por el hecho de no trabajar, porque no le consideraban un trabajo llevar algo de un sitio para ponerlo en otro. Sí, entonces trabajo se consideraba el hecho de laborar en el campo, de fabricar cosas con sus manos. Luego compraban tierras para tener una mejor posición social. La civilización china nos dejó muchos inventos grandes que utilizamos hoy en día y que inevitablemente no los han desplazado. La brújula, para dónde estamos, la muralla china, obsérvala, tiene más de 7.000 kilómetros por 9 metros de alto. Es un lugar muy, digamos, visitado a nivel mundial. Tenemos la acupuntura, observa ya. La acupuntura, observa estas agujitas. Ellos ya empezaron a trabajar a nivel de medicina colocando estas agujas en partes de donde esa parte controlaba el dolor que tenía la persona y así la curaban sin necesidad de medicamentos. Tenemos a nivel de porcelana o de cerámica. Tú en la casa debe tener pláticos bonitos, adornados. Ya es digamos que ya se hacen porque fue un modelo que dejó China. Utilizaban en especial el color azul y el blanco y dibujaban, por ejemplo, en esta tiene dragones, que después hablaremos de él, y flores. La naturaleza era para ellos muy importante. Miren, antes de irnos de esta imagen, ¿sí? Los chinos dentro del aspecto medicinal, ¿quién no ha escuchado de la parte de lo que es la acupuntura? ¿Sí? Que se representa el hecho de pinchar en las partes del cuerpo, en ciertas partes del cuerpo, esas conexiones donde que nos permiten aliviarnos esa dolencia específicamente. Entonces los chinos dentro del aspecto de la medicina practican muchísimo esto, ¿sí? Y se han aliviado el hecho de estos dolores físicos que normalmente se tienen. Entonces, medicina como tal, pastillas o de pronto lo que conocemos hoy en día, inyecciones, no, ellos no lo manejaban. Lo manejaban a través de estas técnicas, ¿sí? Porque así es lo que se determina, técnicas, para poder encontrar esos puntos de inflexión o puntos de alivio que normalmente tenemos dentro de nuestro cuerpo. La otra de la parte fundamental de la civilización china son estas partes de las porcelanas. Este trabajo pulido, mejorado, estéticamente se ve hermoso. Entonces, esto, tener en las cortes reales europeas, era un lujo, ¿sí? Entonces, ¿qué había que hacer? Tratar de imitar o ir hacia China para traer estas cosas. Entonces, tomemos en consideración la distancia que existe entre Europa y China, una distancia muy larga, ¿sí? Entonces, por eso es que las especies que se añoraba en las cortes reales, ¿sí? Llegaban hasta la India, ¿sí? Tomando en consideración que la India con la China tienen casi la misma cantidad de climas o zonas climáticas para que se pueda dar todo esto, ¿no? Dragones, que después hablaremos de él, y flores. La naturaleza era para ellos muy importante plasmarla en la cerámica. Inventaron el papel, inventaron la tinta china, obsérvala. Inventaron el arado, como puedes ver, aquí colocan al animalito y acá en estas dos manijitas lo coge uno y hunde esta parte metálica en la tierra. Inventaron la pólvora, observe, se utilizaba salitre, azufre, carbón vegetal. Las cometas en el oriente, en especial en China, fueron utilizadas como estilo de los drones, para avisar, viene el enemigo, vienen los mongoles a invadirnos, o viene el emperador, así que la población alístese. Hoy en día son recreativas y así como estas de muchas formas. Ojo chicos, el origen de las cometas tenían esta finalidad, anunciar a la población de un peligro, ¿sí? Representa las alarmas de hoy en día, ¿no? O algo pasa, enseguida sonamos la alarma y ya sabemos que las cometas en aquella época representaban eso, ¿no? Un anuncio, y dependiendo la coloración o el tamaño o la parte de cómo esté era el anuncio, ¿no? Tenían un código específicamente de comunicación entre ellos para avisarse los mensajes. Como las señales de humo, por decirlos, ¿no? El alfabeto chino. Para ellos su alfabeto tiene 54.000 caracteres, pero si te sabes 4.000, estás hecho, ya lo manejas bien. A ver chicos, si alguien ha escuchado por ahí estudiar el idioma chino, el mandarín, es sumamente complicado. ¿Por qué? Porque fíjense, cada uno de estos
son símbolos como que representaran nuestras letras en el alfabeto. Sí, entonces nosotros armamos nuestras letras o todas las palabras específicamente utilizando 30 letras, ¿sí? Son 5 vocales, ¿sí? Y consonantes. ¿Cuántas letras tenemos en el alfabeto, chicos? Pregunto, ¿nuestro alfabeto de cuántas letras se compone? A ver. ¿Cuántas letras tenemos en nuestro alfabeto? A ver, Carla. 27, Lisa. ¿Cuántas? ¿O no? No. A 27. ver, Diego. 27. Sí, son 27 letras. Hay que tomar en consideración que dentro de del alfabeto, sí, actual solamente son letras. Hay letras dobles. Esas letras dobles, si las sumamos a las 27 de nuestro alfabeto, son 30 en total, ¿sí? Con esas 30 letras, nosotros podemos armar la gran cantidad de palabras que tenemos nosotros, ¿sí? Nuestro idioma alrededor está a más de 90,000 términos que se puede utilizar, ¿sí? Como caracteres. Pero en el idioma chino se necesitan 54,000, ¿sí? Para tener un conocimiento pleno de eso. Por eso es que casi hoy en día los teclados se arman solamente con el alfabeto de nosotros, ¿sí? Porque si fueran el teclado chino, necesitarían por lo menos 900 teclitas para poder armar todo un código del lenguaje mandarín. ¿Sí? Entonces, de nosotros es más sencillo, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque con ese se puede armar más palabras. Chicos, se me va a terminar el tiempo. A ver, este video lo voy a poner en la plataforma, ustedes lo van a terminar de ver y van a hacer la actividad que les voy a proponer. Se refiere sobre estos conocimientos y estos avances que nos ha hecho la civilización china. ¿Sí? Un gusto, pasen bien, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta luego.